Bien, con mucho aliento hoy. Amén. Eso. El único que no puede hablar es Wilson, pero por allá está hablando hasta de alguna manera. Bien, hermanos, hace un momento Delcy nos guió en la lectura de Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 11 en adelante. A ver, que tenga abierta su Biblia allí. Quiero que mire conmigo lo que el apóstol Pedro nos enseña allí. Hace 8 días hablamos de la santidad. La santidad como la integración de un todo. Vimos hace 8 días. La santidad como la integración de un todo. Pero hay otra parte de la santidad que no podemos dejar de lado, que no podemos dejar de ver, otro aspecto de la santidad, que en realidad es el complemento esencial de lo anterior. Por eso no podemos dejar de ver lo que el apóstol Pedro nos enseña en esta parte. Déjenme contarles una pequeña historia, un tanto quizás, yo diría triste, lamentable. Hace ya varios años, en una iglesia que conocí muy de cerca, pues era una iglesia que crecía, era una iglesia de muy sana doctrina, de mucho conocimiento teológico, tenía un buen pastor, pero de pronto al interior de la iglesia comenzaron a suscitarse una serie de inquietudes, rumores, murmuraciones, desacuerdos entre un hermano con otro en cuanto a alguna forma de pensar con respecto a algo, y también de la gente con el pastor, del pastor con la gente, y eso fue creciendo como un torbellino, eso fue creciendo imperceptiblemente, hasta que un día explotó. Entonces, un día, la gente en una reunión de la iglesia, en una asamblea, no se pudieron poner de acuerdo con respecto a algunas cosas. Muchas cosas salieron a la luz, se ventilaron cosas que no se debía, y la iglesia terminó enfrentada en una batalla campal de puñetazos, de golpes, de insultos y de lanzarse cosas los unos a los otros. Eso fue lamentable. Pero el asunto no terminó ahí. Eso continuó por un tiempo más. Incluso después vino otro pastor y el asunto siguió igual. Hasta que un día, pues, todo eso que había quedado ahí adormecido volvió a salir a la luz por un malentendido o por un desacuerdo, una situación con el pastor nuevo. Entonces, este pastor lo que hizo fue decir que lo estaban amenazando de muerte. Se fue en ese tiempo, creo que todavía ya hoy día no existe eso, se fue a una inspección de policía, puso el denuncio contra la iglesia, contra un grupo de hermanos de la iglesia, y el inspector de policía mandó una patrulla de la policía que se paraba en la puerta de la iglesia todos los domingos antes de que la gente entrara al culto, y los policías se encargaron de decir: usted entra, usted no entra, usted entra, usted no entra. Y en eso paró esa iglesia, que al final de cuentas, con el tiempo, terminó dividiéndose. Y un grupo salió para formar otra iglesia y otro permaneció allí donde estaban. Eso puede parecer extraño, puede parecer raro, pero pasa. Pero eso pasa por la incapacidad de no saber ponerse de acuerdo siguiendo principios bíblicos para estar en armonía o para vivir en una verdadera hermandad, a pesar de las diferencias de opinión o de los conflictos que puedan surgir.
Pero según lo que Pedro nos muestra en este pasaje de su epístola que hemos leído esta mañana, el asunto va mucho más allá. Porque el problema no es que la iglesia desconozca las cosas esenciales de la fe y de la doctrina. El problema es que nosotros puede ser que conocemos mucho de doctrina, conocemos mucho de teología, conocemos mucho de Biblia, pero tenemos un divorcio alarmante entre la teología y la práctica. Es en la práctica donde generalmente nosotros nos rajamos. Todos nosotros, o la mayoría de nosotros, tenemos conocimientos doctrinales y teológicos. Si tú crees que Jesucristo es Dios, si tú crees que Jesucristo te salvó, si tú crees que eres salvo por la fe en Jesucristo, tú tienes al menos un conocimiento teológico básico. Si tú crees que Dios te llamó a ser santo, a ser diferente, como decíamos hace 8 días, tú tienes un conocimiento teológico básico. Tienes teología, aunque no te consideres un teólogo, pero tienes teología. Pero el problema viene en cuando tenemos que aplicar esa teología que sabemos a la práctica. La primera parte de la epístola de Pedro que vimos hace 8 días es solo teología. Lo que Pedro está diciendo en el capítulo 1 y lo que él afirma con respecto a la santidad y con respecto a que Dios, siendo santo, nos llama a nosotros a ser santos así como Él es santo, eso es teología, eso es buena teología. Eso es buena teología, esencial para la fe. Pero lo que Pedro dice ahora, en el capítulo 2, los versículos 11 hasta el 25, es práctica. Es la aplicación de la teología que sabemos. Así que nosotros tenemos o nos vemos desafiados a hacer la diferencia entre la teología, el conocimiento teológico y la práctica. Entonces, es allí donde viene la ética cristiana. Y yo quiero hablarles de eso esta mañana. La ética, tal vez usted tiene alguna idea de lo que es ética. Pero en un sentido general, la ética es una palabra que significa carácter. Significa modo de ser o significa costumbre. Y todo eso obviamente está unido una cosa con la otra, porque es nuestro carácter o nuestro modo de ser lo que determina nuestras costumbres. Pero la ética se enfoca en el comportamiento humano, pero no en un comportamiento aislado o independiente. Se enfoca en un comportamiento dentro del contexto de relaciones interpersonales o grupales. O sea, costumbres o prácticas que son aprobadas por una cultura o por un grupo humano para beneficio del grupo y para una buena interrelación del grupo. En ese sentido, la iglesia tiene su propia ética. Y la ética de la iglesia surge de la Biblia. La iglesia tiene su propia ética. Las diferentes instituciones sociales, o las empresas, o las instituciones educativas tienen su propia ética. La iglesia tiene su propia ética. Y el escritor de la epístola a los Hebreos decía con razón: sean vuestras costumbres sin avaricia. Eso es ética. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jesús un día
dijo una de sus más, diría yo, impactantes expresiones, de sus más impactantes pensamientos. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Eso dijo Jesús, y causó alarma entre los que lo escucharon. Ellos no podían, ¿cómo así? ¿Tú eres la luz? Entonces criticaron a Jesús por haber dicho eso. Pero Jesús estaba queriendo remarcar la incuestionable diferencia de la luz con las tinieblas. Jesús estaba haciendo una comparación entre la luz y las tinieblas, la cual es absolutamente evidente. Por eso Jesús dijo: el que me sigue no andará en tinieblas. Así que toda esa comparación que Jesús hizo utilizando las figuras de la luz y las tinieblas tenía como fin hacer ver el desconocimiento, la ignorancia o el pasar por alto los principios morales de Dios. Y eso era la sociedad en la que vivió Jesús. Una comunidad en la que los principios y los valores, la fe y el temor de Dios dejaban mucho, pero mucho que desear. Y en contraste con eso, Jesús mostró siempre con su propio ejemplo todo lo contrario. Por eso él pudo decir: yo soy la luz. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: miren cómo soy yo. Miren cómo hablo yo, miren cómo se hace, miren cómo se vive, miren cómo se pueden llevar fraternas relaciones, miren cómo se puede amar, cómo se puede perdonar, cómo se puede convivir, cómo se puede pedir perdón. Mírenme a mí. Así que en un contexto social en el que esto no existía, nada de eso existía, sino en apariencia, Jesús era la luz, era verdaderamente la luz. Si estamos diciendo que la santidad es ser diferentes, moralmente diferentes, éticamente diferentes, entonces eso implica que en toda instancia de mi vida soy diferente del resto de la gente. Así de sencillo, soy diferente del resto de la gente. Aunque en alguna forma nos vistamos igual al resto de la gente, o en alguna manera comemos lo mismo que come el resto de la gente, pero somos moral y éticamente diferentes del resto de la gente, porque somos de Dios. Y desde esa perspectiva, o sea, la perspectiva de la diferencia, la santidad tiene que, o mejor, la santidad tiene una dimensión ética, una dimensionalidad que le pasa a usted y me pasa a mí. No siempre nosotros hemos podido comprender o abarcar, porque implica un carácter diferente, implica un modo de ser diferente, implica unas costumbres diferentes. Así que en este texto Pedro nos describe esa dimensionalidad de la ética, esa dimensionalidad de la santidad. Entonces, en este texto podemos nosotros resaltar a la luz de eso algunos aspectos. Por una parte, la innegable realidad de nuestras flaquezas. Miren lo que dice el versículo 11. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Miren esto, hermanos, cuando nosotros experimentamos emociones como la ira, el miedo, la envidia,
los celos, la codicia, la ambición y no sé cuántas cosas más. Entonces allí cuando manifestamos nuestras evidentes flaquezas, es allí cuando nos mostramos realmente cómo somos y lo que realmente somos. A lo que Pedro llama deseos carnales. Es eso lo que nos pone en evidencia, pone al descubierto nuestras verdaderas flaquezas y debilidades. Pero Pedro dice también que esas flaquezas, esos deseos carnales están en constante orden de batalla contra nuestra alma, como un ejército que asedia una ciudad y la ataca en el momento menos esperado. Esos deseos carnales, dice Pedro, generalmente están camuflados por debajo de otras apariencias y que como comandos de asalto arremeten y crean caos en nuestra propia vida, en nuestra propia alma, y crean caos en nuestras relaciones interpersonales. El término batallan contra el alma que menciona Pedro aquí implica que esos deseos carnales siempre están ahí, al acecho. Da la impresión de que se han ido, o nosotros nos hacemos a la idea de que no existen. No, pero están ahí y siempre estarán ahí. Y en esto Pedro concuerda con lo que dice Santiago. En su profundo sentido de observación, Santiago decía: no se engañen, cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia o de su propia flaqueza o de su propia debilidad personal es atraído y seducido. Cada uno es tentado. Y tal vez una buena pregunta que debiéramos hacernos es: ¿cuál es realmente mi propia flaqueza? ¿Cuál es realmente mi propia debilidad? Que Santiago llama aquí concupiscencia. Entonces, a la luz de eso, el problema es que ninguno de nosotros vive en una isla desierta. No, ninguno de nosotros vive en una isla desierta, sino que somos parte de una comunidad, ya sea esa comunidad la familia, ya sea esa comunidad la pareja de esposos, ya sea esa comunidad el lugar donde trabajamos o el lugar donde estudiamos, no sé, ya sea esa comunidad del vecindario o sea esa comunidad de la iglesia misma. Y la verdad es que una comunidad es relaciones. Si yo viviera en una isla desierta, yo podría gritar, insultar, hablar todo lo groseramente posible, decir todo lo que quisiera, golpear las piedras o golpear donde fuera, pero a nadie le haría daño más que a mí mismo, porque allí nadie está siendo objeto de mis impulsos o de mis actitudes negativas. Pero vivimos en medio de una comunidad, y esa comunidad se mantiene por las relaciones. Así que, a menos que hagamos algo, miren bien, a menos que hagamos algo con nuestras flaquezas, si éstas se exteriorizan, harán gran daño. Entonces, al fin de cuentas, son nuestras flaquezas las que se tiran en nuestra santidad. Son nuestras flaquezas las que echan abajo nuestra santidad por nuestros equivocados procesos o procedimientos éticos. Yo siempre he tenido el presentimiento de que esta comunidad a la que Pedro le escribe era una comunidad, un grupo de personas que estaban al borde del colapso. Y ellos pudieron haber
estado considerando repeler la persecución apelando a la violencia armada. El espíritu con el que Pedro les habla me ha dado a entender eso. ¿Por qué? Porque cuando se experimenta una situación conflictiva, el corazón se arma. Cuando experimentamos una situación conflictiva, el corazón se arma. Cuando alguien nos ataca, cuando alguien nos insulta, cuando alguien nos hiere, nos ofende, nuestro corazón se arma. El corazón se arma. Entonces es allí donde yo acuso. Entonces es allí donde yo señalo. Entonces es allí donde yo murmuro. Entonces es allí donde yo comienzo a desacreditar al otro. Entonces es allí donde yo comienzo a poner demandas. Es allí donde yo ataco. Es allí donde yo hago todo eso con la idea de defenderme. El término clave aquí es abstenerse. Pedro dice, absténganse de los deseos carnales. Pero el sentido de esa palabra en el aspecto práctico es restringirnos, ser capaces de restringirnos a nosotros mismos. Ser capaces de restringirnos a nosotros mismos. Lo que Pedro les está tratando de hacer ver es, hermanos, a mí me preocupa lo que ustedes piensan hacer. Pero déjenme darles un consejo. Dejen eso. No hagan eso. Esa no es la forma de defenderse, al menos para los cristianos. Esa no es la manera de defenderse. Además, eso no va a solucionar nada. Y lo que va a hacer es que va a empeorar el problema. Defiéndanse, sí, defiéndanse. Pero defiéndanse a la manera de Dios. Defiéndanse de la forma como Dios nos indica que lo hagamos. O sea, hay otra forma de gestionar los problemas. Hay otra forma de enfrentar los conflictos. Ya sea conflictos de grupo, ya sea conflictos sociales de alta escala o ya sea conflictos interpersonales. Hay otra manera de enfrentarlos. Entonces, ¿qué tal si comenzamos con el reto de ser transparentes en medio de nuestro entorno? Eso puede sonar extraño, eso puede sonar raro. Ser transparentes en medio de nuestro entorno. El versículo 12 dice: mantened vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Supongamos que estos destinatarios de Pedro estaban en verdaderos aprietos, víctimas de persecución, de injusticia, de despojo, que ellos hubieran decidido defenderse, entre comillas, a su manera. Hubieran decidido apelar a algún arma o algún mecanismo para ello. Quizás si esto hubiera sucedido hoy, a lo mejor habrían salido a hacer un plantón, o tal vez habrían hecho una manifestación levantando carteles en alto y protestando contra sus opresores o sus enemigos. Tal vez algo así parecido habrían hecho. Y nosotros pensaríamos, bueno, eso es justo. Al fin de cuentas existe el derecho a defenderse, o a expresarse, o a mostrar desacuerdo. Y yo pienso que eso está bien. Pero en lo que Pedro reflexiona es, ¿y qué del impacto que eso causaría en los no creyentes?
¿Dónde quedaría el testimonio? ¿Con qué autoridad moral podríamos hablar a otros de Cristo? ¿Qué tanto nos creerían? ¿Qué tanto pudiéramos decirle a otros que Jesús es el Señor y que nosotros estamos sujetos a la voluntad de Él? Me parece que Pedro no desconoce ni niega el derecho a defenderse. El asunto es cómo nos defendemos. Una cosa es a nuestro modo. Yo arreglo las formas a mi manera. Yo veré lo que pueda ser mejor hacer. Pero no siempre las soluciones que nosotros aplicamos en medio de un conflicto interpersonal resulta ser la mejor. Pero otra manera es a la manera de Dios. Jesús indudablemente conocía las condiciones de vida bajo el dominio del Imperio Romano. Eso no debió haber sido para nadie una situación de ninguna manera fácil. Eso, vivir bajo un régimen como el Imperio Romano, era algo terrible. Y Jesús lo sabía. Y Pedro también lo sabía. Jesús sabía que los judíos intentaban también defenderse. Él sabía que ellos constantemente se levantaban en rebelión, en alzamientos, en guerras. Ellos se regían por la ley del ojo por ojo, del ojo por ojo. Este me la hizo, yo se la hago doble. Este me atacó, me dijo tal o cual cosa, le va a ir peor conmigo. Esa era la ley del talión, la ley del ojo por ojo. Pero eso nunca funcionó. Eso simplemente fue un torbellino que creció y creció hasta que en el año 70 los judíos se levantaron en guerra contra Roma y Roma vino y los aplastó completamente. Y los judíos desaparecieron prácticamente de la historia. No, eso no funcionó. Por eso Jesús les plantea de una manera diferente de defenderse. Miren lo que Jesús les dice y nos dice a nosotros. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen. O sea, hablen bien de aquellos que hablan mal de usted. Hagan bien a los que los aborrecen. Pablo decía, no paguen mal con mal, paguen con el bien el mal. Y decía Jesús también, oren por los que los ultrajan y los persiguen. Y esa es la que pudiéramos llamar, es la ética del reino. Esa es la ética del reino. Ese es el carácter del reino. Ese es el modo de ser del reino. Esas son las costumbres del reino. Y esto sí entendemos que el reino de Dios es Cristo, el Rey, reinando en nuestro corazón. Amén. La forma más sencilla de entender el reino de Dios con todo y su complejidad es saber que Cristo, el Rey, reina en mi corazón y que mi voluntad está sujeta a la voluntad de Él y que no haré nada, no diré nada, no procederé de ninguna manera que Él no me señale ni me indique, porque Él es mi Rey. Así que en lugar de acciones antisociales, la verdadera defensa es manteniendo, dice Pedro, mantengan una buena manera de vivir entre la gente en medio de las cuales conviven. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Traduce la nueva versión, la nueva traducción viviente. Sí, el reto de ser transparentes en medio de nuestro entorno,
Pero esto nos lleva a un aspecto final, y es la pregunta: ¿los conflictos se presentan o están presentes en mi vida? Entonces, yo como cristiano, como hombre o mujer cristiano, ¿cómo los manejo? Esto nos lleva a pensar en el manejo del conflicto, que es propio del creyente cristiano. Miren lo que dice en los versículos 20 y 21. Allí dice: pues, ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? ¿Qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? Pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pesadas. El entorno hostil que Pedro describe tiene que ver con un gobierno o instituciones injustas. Por eso Pedro habla aquí de los gobernantes, habla del rey. Sí, esos gobiernos, esos regímenes eran instituciones injustas y abusivas. Pedro habla también de amos esclavistas y crueles que se aprovechaban de sus esclavos y los utilizaban hasta el agotamiento para que trabajaran como mano de obra, pero no les reconocían nunca nada, excepto les daban dónde vivir y qué comer, pero el resto no les daban más nada. Eran esclavos. Pedro habla también de esposos y esposas que no admitían la fe de sus cónyuges, las atacaban a su cónyuge por causa de su fe o los abandonaban. Entonces la pregunta es: ¿cómo debe ser la ética de un creyente cristiano en un entorno así? Miren esto bien. Pedro destaca 3 aspectos aquí. El primero es: sométanse. Sométanse. Por eso Pedro dice en el versículo 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, o a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Sométanse. Pero alguien pudiera pensar: pero es que someterse es una palabra muy fuerte. ¿Yo por qué me tengo que someter? Entendemos someternos como a dejar que hagan con nosotros lo que quieran, que nos pisoteen, que nos pasen por encima, que desconozcan nuestros derechos. No es eso de lo que está hablando Pedro. La palabra someter es al menos en esta traducción, es uno de los términos más controvertidos en el día de hoy en las versiones bíblicas, porque tiende a ser muy malentendido por muchas personas. Pero déjenme decirles esto: someterse es obedecer reflexivamente, es acomodarse lo mejor posible a una situación, es acomodarnos hasta donde sea posible, acomodarnos a una situación. Es decir, es establecer un límite hasta el que puedo llegar en asumir sobre mí la autoridad ya de un gobierno, de un marido o de un amo. Pero más allá, yo no me puedo someter, porque hay cosas que yo no puedo negociar, hay cosas a las que yo no puedo renunciar, hay cosas que yo debo mantener por derecho de Dios. Amén. Sométanse. Pero Pedro dice también: hagan el bien. Si les están haciendo mal, ustedes hagan el bien. Y tercero, demuestren
que ustedes son verdaderamente libres, pero son libres espiritual y moralmente, no libres para hacer lo que quieran o para levantar una protesta armada contra sus opositores, sino que son libres para dejar que Dios los use para lo bueno. Hermanos queridos, Jesús advirtió que los conflictos siempre los habrá. Los habrá en el mundo, los habrá en la familia, los habrá en la iglesia, los habrá entre los hermanos. Ya sea porque otros nos los causen, nosotros se los causemos a otros, o muchas veces también porque hay quienes se inventan conflictos donde no los hay. Pero lo peor de todo es cómo a veces nosotros manejamos esos conflictos. Miren lo que dijo Jesús un día. Si tú vas al altar para entregar tu ofrenda, en otras palabras, si tú vas al culto para adorar a Dios, pero cuando estás allí, en ese momento de adoración, te acuerdas, o el Espíritu Santo te redarguye, te ilumina, y tú te acuerdas de que allá afuera hay una persona que tiene algo contra ti. Ojo, hay alguien que tiene algo contra ti, porque tú le hiciste mal, porque tú hablaste mal de ella, porque tú la trataste mal, porque tú la ofendiste, la engañaste, o porque de alguna forma la heriste. Algo hiciste contra esa persona que tiene algo contra ti. Jesús dice, lo mejor que puedes hacer es, deja allí tu ofrenda, no la entregues, deja allí tu ofrenda, o sal del culto y ve y arregla las cosas con esa persona que tiene algo contra ti. Entonces después sí ven y presenta tu ofrenda. Saben, hermanos, déjenme les digo esto. En ese contexto queda en evidencia que la manera de resolver los conflictos en esa sociedad en la que vivía Jesús, la manera de resolver los conflictos era: deje las cosas como están, dejar las cosas como estaban. Sí, yo por allá le dije algo a alguien y como que le cayó mal, pero allá él, yo le dije lo que pensaba. Por allá hay alguien ofendido conmigo, que porque esto, que por lo otro, pero allá él, yo soy así. Dejar las cosas como estaban y no hacerlo debido para solucionarlo. Aquí Jesús está diciendo que alguien va al templo para adorar y allí se acuerda que alguien tiene algo contra él o contra ella. O sea, recuerda que hay alguien a quien ofendió, engañó o traicionó, y Dios le hace ver que eso es algo que hay que resolver, porque no se puede ni se debe adorar a Dios así. Lo éticamente correcto es ir, ofrecer una disculpa y pedir perdón. Mis hermanos queridos, yo con mi familia llevamos muchos años en el ministerio, muchos años, y hemos sido objeto muchas veces de ofensas, de insultos, de traiciones y de gente que nos ha dado la espalda. Pero saben una cosa, a pesar de que en su momento nosotros hemos tenido que reconocer que estamos ofendidos y resentidos contra alguien, nos hemos puesto de rodillas y decirle a Dios: Dios, yo a esas personas las perdono. Y Dios nos va enseñando a perdonar. Pero eso no es el problema. El problema es que las personas que nos hacen algo o que nos hicieron algo, nunca, pero nunca, nunca vinieron a pedir una disculpa. Nunca vinieron para decir: pastor, por favor perdóneme, yo hablé mal de usted,
yo le hablé mal a usted, yo le hice esto o le hice esto otro, por favor, perdóneme. No, las cosas se quedaron así como estaban. Y muchas veces hemos visto a esas personas continuar en la iglesia adorando a Dios, o a lo sumo irse de la iglesia para otra parte, porque en donde están se sienten mal, entonces piensan que pueden adorar a Dios en otra parte. No se puede adorar a Dios así. Yo creo que Pablo captó el mandamiento de Jesús, y voy terminando aquí ya. Pablo captó el pensamiento de Jesús al observar los problemas que había entre los hermanos en la iglesia. Por eso, en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 6, escúcheme lo que dice. Pablo dice, versículo 1, dice: ¿se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, llevar el asunto ante los injustos y no delante de los santos? Y luego dice: un hermano pleitea contra otro hermano y lo hacen ante los incrédulos. Y esto no pasa solamente entre hermanos en la iglesia. Esto pasa entre parejas cristianas que resultan tratando de resolver sus asuntos matrimoniales delante de un juez o delante de un consejero de familia que no tiene nada que ver con la iglesia. Lo que Pablo está diciendo es: los hijos de Dios, por ser hijos de Dios, debieran solucionar o debieran tratar sus conflictos entre los hijos de Dios. Amén. Los hijos de Dios, por ser hijos de Dios, debieran solucionar y tratar sus conflictos entre los hijos de Dios. Pablo dice aquí: ¿acaso no hay alguien en la iglesia que pueda ayudarles, darles un buen consejo y ayudarles a encontrar una solución a su problema? Tiene que haber alguien en la iglesia que les puede ayudar, o que al menos les pueda dar un consejo en cuanto a cómo proceder en una determinada situación. Hermanos queridos, la santidad se demuestra en las acciones, en esas acciones que enriquecen nuestras relaciones como hermanos. Entiéndame bien esto: nuestra santidad se demuestra en las acciones que enriquecen nuestras relaciones como hermanos. No en qué tanto yo sepa teología, no en qué tanto yo sepa doctrina o qué tanto sepa de la Biblia. ¿De qué sirve todo eso si hay alguien que tiene algo contra mí porque yo le ofendí o en alguna manera no he sido justo con esas personas? Conflictos nunca faltarán, pero en Cristo los podemos resolver. Que así sea. Que el Señor les bendiga a todos. Incline su rostro y ore, por favor. Ore y considere todo esto. Todos nosotros somos parte de una sociedad. En alguna forma somos parte de una comunidad, de una relación. Y solo Dios sabe cuántas cosas llevamos en el corazón que nos cargan y que aún no resolvemos. Sí, resolvámoslas a la manera de Dios. Dios bueno, Dios de toda gracia. Te alabo en esta mañana, Señor, en esta tarde ya, Señor. Te alabo, Señor, porque tú eres digno. Sí, sabemos que tú eres santo. Y que tú nos llamas a ser santo, porque nos llamas a ser santos porque tú eres santo. Y somos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Pero no es suficiente saber eso. No es suficiente conocer eso. Las realidades de la vida, la realidad de los conflictos en la vida, la realidad de las cosas
que experimentamos en la vida en carne propia son las que nos desafían a poner en práctica ese conocimiento que tenemos de ti como Dios Santo y de ese llamado que tú nos has hecho a ser santos. Señor Dios, solamente siendo santos, diferentes en nuestros procederes, en nuestra vida práctica, es donde podremos mostrar la verdadera diferencia que tenemos con el mundo y con el entorno que nos rodea. Padre, yo te ruego, yo sé que esta iglesia es santa, yo sé que quienes estamos aquí y quienes tenemos a Cristo en nuestro corazón somos santos, pero Señor, necesitamos ir más allá y expresar esa santidad, esa diferencia, esa ética distinta, expresarla en nuestro vivir, en nuestra forma de afrontar los problemas, en nuestra forma, Señor, de proceder cuando en alguna manera hemos sido injustos con alguien o cuando alguien viene a pedirnos una disculpa, nosotros saber perdonar. Padre, ayúdanos porque ninguno de nosotros somos perfectos. Muchas veces nos equivocamos, pero ayúdanos, Señor, a saber reconocer la dimensión ética que tiene la santidad en el sentido práctico, para que las relaciones con nuestros semejantes, esposo, esposa, hijos, amigos, vecinos, hermanos de la iglesia, en fin, esas relaciones se enriquezcan y la gente pueda ver en nosotros a Jesús, quien es nuestro ejemplo. Padre, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza por siempre. En el nombre amado de Jesucristo, tu Hijo, nuestro amado Dios y Señor y Salvador. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, grandemente. Dios les bendiga. Déles amor.